Reciban un cordial saludo en nombre del Ministerio Internacional Palabras que Dan Vida y gracias por permitirnos llegar a sus hogares por medio de este canal. Hoy estaremos conversando más que todo sobre un tema que está muy a propósito en este tiempo, como es acerca de los acontecimientos que se avecinan y que nos anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya regresamos. Bueno, gracias por estar con nosotros ahora que estamos de vuelta, de regreso. Queremos recordarle a todos aquellos seguidores del canal que no se olviden de suscribirse al canal Momentos que Dan Vida. Y si les gusta el tema, pues denle a la campanita allí y compartan con otras personas que al igual que usted, pues quizás les puede agradar, les puede gustar el tema, les puede ayudar en algo. Y esta es nuestra intención, es nuestro deseo, poder ayudar a otros, poder colocar un granito de arena en estos menesteres de lo que está sucediendo en este momento. Para ello, pues, quisiera compartir con ustedes unas palabras que Jesús dijo a los discípulos en cierta oportunidad. Y esto viene a propósito de que había una inquietud dentro de los discípulos, cuáles eran las señales del fin del mundo, cuáles eran las señales de la venida del Señor, en fin. Hoy por hoy, pues, sigue existiendo esa inquietud dentro de la gente, dentro del pueblo. Y tenemos que decirlo, pues, han surgido muchos profetas diciendo una cosa, diciendo otra. En fin. Y la idea de esto no es alarmar a la gente, la idea de esto no es fomentar un terror mediático, no, nada de eso, simplemente pues informar a la gente, a la iglesia del Señor, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo y cuán cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo. En verdad que siempre hemos escuchado, y lo creemos así, pues que el reloj de la iglesia del Señor es Israel. Y que hay que prestar mucha atención a lo que está aconteciendo en esa nación, que fue el pueblo que Dios escogió para que allí desde ese pueblo naciese el Salvador del mundo. Y el Señor Jesucristo fue muy claro cuando dejó algunas señales que las describe el doctor Lucas en el capítulo 22, capítulo 21, verso 25, ¿verdad? Que nos habla acerca de las señales y de la venida del Hijo del Hombre, como está ahí en el título, ¿no? Y entonces fíjense como dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hemos dicho muchas veces que la creación está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos del Señor. Y hoy por hoy, pues, estamos viendo cómo la tierra verdaderamente está gimiendo en todos los aspectos, ¿verdad? Hay volcanes en erupción,
en fin, ríos que salen de su cauce, el deshielo en los polos, en fin, tantas cosas que nos conllevan a pensar por un momento que quizás para el cristiano no tanto, sino para aquel que no tiene a Dios en su noticia, aquel que dice que cree en Dios pero que está viviendo de otra forma, de otra manera diferente, que se preguntará, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Y qué irá pasar? ¿Qué irá a suceder? ¿Qué irá a suceder con la tierra? ¿Qué irá a suceder con el mundo? Entonces, es una situación en la cual la iglesia no puede estar acéfala a lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque para eso Dios nos dejó su palabra, y su palabra es lámpara y es lumbrera al camino de cada uno de nosotros. Por tal motivo, pues, tenemos que decir, pues, que la ciencia, ¿verdad?, que ha estado todo el tiempo allí viendo los acontecimientos de lo que está pasando. Por ejemplo, en estos días, hace mucho, no muy cercano, yo leía un artículo en el cual decía, pues, que había unas tormentas solares, que el sol se estaba apagando, que el sol estaba... había problemas en el sol. Y eso me llamó mucho la atención, porque dice aquí, por ejemplo, entonces habrá señales en el sol, ¿verdad? Entonces, bueno, algunos dicen, no, es que el sol está más caliente. No es que el sol esté más caliente. El problema es que el hombre ha ido autodestruyéndose, ha estado destruyendo su hábitat. Y por ejemplo tenemos el caso en este momento de lo que está pasando con la atmósfera terrestre, ¿verdad? Que esa capa que cubre nuestro cielo y que nos protege de los rayos solares, pues se ha ido consumiendo por el mal uso del hombre de muchas cosas, de los aviones a propulsión, de los aerosoles, en fin, tantas cosas, explosiones en el aire, tantas cosas que han conllevado a que lamentablemente, pues, esa capa, ¿verdad?, la capa de ozono, ¿verdad?, tenga ya kilómetros donde no existe dentro de nuestro globo terráqueo. Entonces, por ese lado. Por otro lado, pues, los diferentes terremotos que han habido en diferentes lugares. Este es el siglo donde más terremotos ha habido durante toda la historia. Entonces, es una situación bastante, a mi modo, pues, de estar pendiente de esto, porque es la tierra diciéndonos, hey, está llegando el momento, está llegando el tiempo de un gran acontecimiento. Entonces, la palabra es clara cuando nos dice que estas señales nos indican, ¿verdad?, que la venida del Señor está a las puertas, está allí. Y que la iglesia del Señor, ¿verdad?, debe definitivamente tener un despertamiento y que nos dejemos de jugar a la iglesia, que dejemos de jugar a esa iglesia a la que estamos acostumbrados a jugar, y que nos pongamos bien en serio, porque la cosa de lo que viene, pues, es bien complicado. Ahora bien, yo digo que es complicado no para la iglesia del Señor, sino para aquellos que no tienen fe ni esperanza, aquellos que no han tenido una experiencia con Dios, aquellos que no han tenido una experiencia con el Señor, ¿verdad?, que por mucho tiempo han vivido una religión, pero la religión no les ha cambiado nada, no les ha transformado nada, no les ha dado ninguna solución a sus problemas. A ese tipo de personas es al que me refiero yo en el caso de que las cosas van a estar muy difíciles, muy difíciles. Para nosotros, ¿verdad?,
como dice la palabra, cuando veáis todas estas cosas, erguid vuestros rostros porque vuestra redención está cerca. Entonces, lo que queremos enfocar es que la iglesia tiene que conocer los tiempos. La iglesia tiene que saber los tiempos que estamos viviendo para poder ayudar a aquellos que están desorientados y que, como dice allí el pasaje, angustiados, ¿verdad? Confundidos. Entonces, para eso está la iglesia. Pero la iglesia tiene, ¿verdad?, que conocer los tiempos, saber en qué tiempo nos ha tocado vivir. Y para ello está la palabra. Dice la Biblia, pues dice la palabra que David, allá cuando estaba en la cueva de Adulán, con 400 hombres, allí hombres fracasados, hombres endeudados, hombres proscritos, en fin, eso fue el alumnado que le tocó a David. Con esa gente fue que tuvo David que bregar por mucho tiempo y enseñarles y corregirles, ¿verdad? Para que luego fueran aquellos que se le denominaron los valientes de David, ¿verdad? Que eran conocedores de los tiempos y la gente iba a consultar con ellos, ¿verdad? Entonces, esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es rescatar a los perdidos, hacer discípulos a todas las naciones, como dice la palabra, no aglomerar gente. No estamos hablando de aglomerar gente. El problema es que muchos líderes se han dedicado a aglomerar gente y no a hacer discípulos. ¿Ves? Y lo importante es hacer discípulos, porque el discípulo, ¿verdad?, sabe hacia dónde va. ¿Ves? El discípulo conoce. Pero la persona que ha sido aglomerada en un lugar, muchas veces no sabe. ¿Ves? A veces uno puede encontrarse con una persona que le dice, no, yo voy a la iglesia evangélica, yo voy a la iglesia tal. Pero yo nunca había escuchado nada acerca de esto, de los últimos tiempos. Completamente acéfala de estas cosas. Porque no ha habido realmente una enseñanza clara acerca de esto que es tan importante. Entonces es necesario entender que todo lo que está sucediendo. En estos días hubo un acontecimiento que inédito para la historia, no se había podido lograr. Los Emiratos Árabes firmaron un acuerdo de paz con Israel y otro país más que ahorita no recuerdo el nombre. Pero sabemos que la Biblia nos enseña que cuando digan paz vendrá destrucción repentina. Pero el evento en sí nos está indicando, nos está señalando, que el Señor ya viene, que el Señor está preparando todo, que el Señor va a comenzar un tratamiento con su iglesia. Esa iglesia que se desenfocó, esa iglesia que permitió, es verdad, que muchos falsos profetas entraran, esa iglesia que permitió que muchos predicadores enseñando cosas, fábulas, entraran a su seno. En fin, esa iglesia que pudo aceptar a esos predicadores motivadores. Motivadores, que hay muchos. Hay algo que debemos entender. La santidad de la que habla Dios a la iglesia no es lo que muchos piensan, o lo que muchos creen, o lo que muchos enseñan. Hay algunos que enseñan a Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Y eso es muchas veces lo que les gusta a la gente escuchar. Y yo estoy claro en una cosa, Dios quiere bendecirnos y nos quiere prosperar. Todos los hombres de la Biblia que le sirvieron a Dios fueron hombres que fueron prosperados por Dios.
Pero escuche, si la Biblia nos dice que el que encubre su pecado no prosperará, no puedes esperar que si tú estás en la iglesia pero vives en pecado, Dios te va a prosperar. Dios no va a pasar por encima de sus leyes. Como algunos dicen, no, es que Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso. Dios es amoroso. Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero si tú persistes en vivir en el pecado, Dios no te puede prosperar. Así venga quien venga, el motivador que venga y te dice, no. Entonces, la iglesia en ese aspecto se desenfocó, buscó otras cosas, sin buscar la presencia de Dios. Yo estoy claro y muy convencido de esto. Ha habido muchos cristianos hijos del Señor que se han ido por esta pandemia de este virus que hay ahorita a nivel mundial. Y yo digo estas palabras y me pongo a meditar en ellas. Si la Biblia me dice a mí, yo voy a ponerme a mí. Si la Biblia me dice a mí, Henry Penso, que ni plaga tocará tu morada, que yo soy tu Dios, tu sanador. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y para que ustedes tengan presente, yo estuve hospitalizado por el virus, juntamente con mi esposa. O sea, yo no me estoy excluyendo del lote, yo me estoy incluyendo. Entonces, ¿qué está pasando? Porque esa palabra no se cumple. Porque esa palabra no se hace efectiva. ¿Será que nosotros no estamos viviendo en la dimensión espiritual que Dios quiere que vivamos? ¿Será acaso que el evangelio que nosotros estamos viviendo es un evangelio muy liviano, muy conforme? Estamos en un evangelio de confort. Vamos a la iglesia cuando queremos. O cuando podemos, o cuando tenemos ganas de ir. O sea, hay una falta de compromiso con Dios. Por ese agradecimiento que tenemos hacia Él por darnos la salvación de nuestras almas. Hace unos meses atrás, unos 4 meses, 5 meses atrás, cuando la pandemia estaba fuerte, muchos líderes dejaron de ir a las iglesias. Muchos líderes guardaron sus familias. Y yo entiendo, si no estamos viviendo en la dimensión que es lo que hace retroceder todas estas cosas, hay razón. Pero muchos dejaron de ir a las iglesias. Pero no dejaron de ir al trabajo. No dejaron de ir al mercado, al supermercado. Dejaron de ir a la iglesia para no contaminarse. Pero no dejaron de ir al trabajo. No dejaron de ir al mercado a hacer la compra. Entonces, la pregunta que surge, ¿a quién queremos engañar cuando nos estamos engañando a nosotros mismos? Y hay tantos pasajes en la Biblia que nos enseñan acerca de esto, que nos hablan.
Pero ahí están los hechos. Ha habido guerra, ha habido rumores de guerra, hay hambre, hay pestilencia. En el año 2018, la Organización Mundial de la Salud, juntamente con la ONU, declararon que la tierra no estaba produciendo los suficientes alimentos y que había un déficit de más de 2 millones de personas que no estaban recibiendo la alimentación adecuada por el déficit que había alimentario. Claro está, esto se debe a la autodestrucción del mismo hombre con su hábitat. ¿Por qué creen ustedes que los polos se están deshielando? ¿Por qué el hielo allá se está acabando? ¿Por qué los mares están aumentando? ¿Por qué hay tantas mareas? ¿Por qué el mar tiende a salirse de donde Dios lo colocó? Por la misma autodestrucción del hombre. Y así en todas las esferas. En todas las esferas, en todo. No solamente estamos hablando de la naturaleza, los ríos saliéndose de su curso, inundando ciudades, pueblos, llevándose por delante todo lo que consigue, arrasando con sembradíos para que se produzca ¿qué? Más hambre. Porque habrán hambres, dice la palabra, habrá pestilencia. Estaba hablando con un misionero. No voy a dar su nombre porque no estoy autorizado para hacerlo. Un hombre experto en armas nucleares, en armas biológicas más que todo. Y él me decía, Pastor Penso, esta gente tiene armas biológicas más mortales que la que lanzaron con el coronavirus. Porque es el hombre con su mente desenfrenada, su mente desquiciada por el mismo pecado, por la misma desobediencia, que decidieron destruir el hombre por el hombre. Pero recordemos que la palabra nos enseña, nos dice claramente. A mí no me cabe la menor duda que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que muchos pueden imaginarse. Que todo se está dando para ese acontecimiento. Que las cosas están girando de tal manera que nos están indicando que Jesús pronto aparecerá con sus millares y millares a buscar su iglesia, a buscar la novia, esa novia que está en preparación, esa novia que está siendo confrontada. Es por ello que podemos decir claramente, según lo que la palabra nos indica
y según los acontecimientos que también nos están indicando y corroborando, ¿verdad?, de que los cielos se van a abrir y va a aparecer la señal del Hijo del Hombre. Vaya conmigo a este pasaje porque es un pasaje muy interesante. Lo hemos leído muchas veces, claro está. Hay algunos que no les gusta que se les lean estas cosas porque no tienen fe, no tienen esperanza, no tienen a Cristo en su corazón. Pero fíjese cómo dice, entonces habrá señales en el sol, ojo, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Como nunca, hermano, se han levantado olas inmensas en el mar, pero inmensas. Yo estaba hace, no sé, unos 3 o 4 años, estaba en un lugar en México y estaba a la orilla del mar. Y recuerdo perfectamente que de donde yo estaba a donde estaba la orilla del mar habían más de 50 metros. Luego volví al mismo lugar y mi asombro fue tal, porque donde yo estaba parado en el tiempo anterior habían como 40, 50 metros de distancia. Ahora la orilla del mar lo tenía casi a mis pies, en la misma distancia de la que estaba parado la vez pasada. Y yo le preguntaba a una de las personas que estaban allí conmigo y le decía, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que no hace, ¿qué? 4 años, 3 años, estaba tan distante la orilla del mar y ahora está aquí en el mismo lugar donde yo me paré? Y él me decía, estamos preocupados por eso. El gobierno también está preocupado por eso, porque según lo que el gobierno maneja, hay la tendencia de que todo esto donde estamos desaparezca, porque el mar está indetenible. Y luego dice allí, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero al mismo tiempo, debemos tener siempre presente en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, lo que dice la palabra. Cuando veáis todas estas cosas, erguid vuestros rostros, porque vuestra redención está cerca. Y sigue diciendo el pasaje. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Gracias, Señor. Con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuáles cosas? De las que hemos estado hablando.
de las cosas que están aconteciendo, que están sucediendo en todo el mundo. Hoy en este momento hay países que están en guerra, mientras que en otros se está firmando la paz. Mientras otros están maquinando a ver cómo hacen para tomar el poder del mundo. Para gobernar el mundo. Pero sabemos que cada día el mundo entrará en crisis mientras la iglesia seguirá haciendo su trabajo, mientras la iglesia del Señor seguirá logrando sus objetivos para el reino de Dios. De tal manera pues que este no es un problema para la iglesia, es un problema para el mundo sin Cristo. Este es un problema para los gobiernos que han desechado a Dios. Han desechado a Dios por la mentira, por el engaño. Hoy por hoy, tenemos que ser conocedores de los tiempos como iglesia. Tenemos que conocer, discernir los tiempos. Porque cuando tú disciernes los tiempos, nada de lo que va a suceder de ahora en adelante te tomará por sorpresa. Por eso es necesario escudriñar la palabra, meterse en la palabra, para que podamos ver los tiempos en el que estamos y los tiempos que se avecinan. Gracias al Señor, porque tenemos este privilegio, esta gran oportunidad de poder aprender a conocer los tiempos como aquellos hombres valientes de David. Que podamos entender de una vez por todas que la venida de Cristo está más cerca de lo que muchos pueden imaginarse. Quiero terminar con esta parábola que Jesús le dijo a los discípulos. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya frotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es tiempo del cumplimiento final de muchas profecías. Es tiempo de comenzar a ver las cosas que el Señor pronunció hace 2000 años, cuando estuvo aquí en la tierra. Es tiempo de prepararnos. Es tiempo de que la iglesia se prepare para los acontecimientos que han de venir.
que podamos entender, podamos comprender. Porque viene una rebelión, viene una rebeldía terrible sobre la tierra. No sé si a usted le está pasando, pero yo estoy notando que hoy por hoy hay mucho liderazgo mundial queriendo combatir el Evangelio de Jesucristo, queriéndolo neutralizar, queriéndolo opacar, queriendo detenerlo, pero no va a poder. Esta estrategia que hubo al comienzo del coronavirus no fue otra cosa, sino encerrar a la gente en las casas. Para que la gente no se diera por enterado de lo que se estaba haciendo en bastidores. Solo el tiempo lo dirá y mostrará todas aquellas cosas que se pudiesen haber aprobado a oscuras, en la sombra, para desatar una serie de informaciones en contra del Evangelio glorioso de Jesucristo. Pero recordemos esto que la Biblia dice, el Señor dijo en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Van a seguir aconteciendo cosas, van a seguir sucediendo cosas, aún cosas que nuestra mente finita pueda comprender y entender. Pero es tiempo de arrepentirnos y de buscar verdaderamente de Dios. Los judíos están celebrando hoy, ayer y hoy, el día del perdón. El día en el cual ellos están llamados a perdonar a otros, pero también a recibir perdón. En otras palabras, que todo lo que pueda suceder en la familia pueda ser subsanado, pueda ser sanado. Hay familias quebrajadas, hay familias divididas, separadas. El hermano no le habla al otro hermano y el otro hermano le habla al otro tampoco, y así sucesivamente. Porque es necesario que nos volvamos a Dios. Quiera Dios que podamos entender esto, podamos entender esta palabra, ¿verdad? Atesorarla en nuestro corazón, poderle decir, Señor, todo aquello que está impidiendo en mi vida mi crecimiento, mi avance espiritual, sácalo de mi vida. Sácalo. Para que la presencia del Señor fluya en tu vida. Es nuestro deseo, es nuestra oración. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Y amén. No te olvides
de poder compartir esta palabra que hoy has escuchado con otros. Yo en lo particular te lo voy a agradecer. Que lo compartas con tus amigos, con otros pastores. En fin, comparte esta palabra. Dale a la campanita si te gustó. Y que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es nuestro deseo y es nuestra oración. Hasta la próxima.